¿Ya está grabando el audio? Ya. Vale. Su nombre y su cargo, por favor, con una sonrisa. Porque... Hola, soy Liliana Sámano, soy jefa de información en Radio Fórmula Morelos. Perfecto, profa. Ya le había comentado un poquito del tema. Bueno, hacia grandes rasgos, a principios del siglo XX hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿cuál opina usted que era la percepción de la sociedad ante el fenómeno del narcotráfico? Creo que se veía como un fenómeno aislado en algunas partes del norte de la República, donde originalmente surge, y también se conocía que habrá Creo que se concebía como un fenómeno aislado en algunas zonas muy específicas del país y también como una actividad muy fuerte en Colombia, y desde luego este tipo de situaciones eran ajenas a muchísimos sectores de la sociedad. Puedo afirmar que la sociedad en general en México no le importaba mucho el tema del narcotráfico y tampoco estaba tan informada de sus operaciones y a lo que realmente se dedicaban. Se veía el problema como del lado de la frontera norte, es decir, un problema norteamericano que consumía de algunos puntos específicos, insisto, sobre todo de droga proveniente de Colombia. Es la perspectiva que creo había en la sociedad mexicana en aquel tiempo. Ya, después con el cambio de gobierno, básicamente no se ve tan... Si quieres cerrar la puerta, no es tanto el narcotráfico, pero comienza a haber algo que es la corrupción con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y supongo que ahí hay un cambio en la percepción tanto del gobierno como del problema del narcotráfico. Empieza como que a ver sus primeros, no sé, como destellos. ¿Cuál era la percepción de la sociedad ante el gobierno y ante el problema del narcotráfico? Increíblemente, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, si revisamos la prensa escrita, si revisamos material televisivo y radiofónico, se hablaban maravillas de ese sexenio. Se veía a Carlos Salinas como un pujante del progreso, del 3-2. Por increíble que parezca, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari tuvo una alta aceptación en los medios de comunicación y en la sociedad mexicana en general. Se hablaban incluso de logros sociales, se hablaba de pujante tecnología, de convenios internacionales atractivos. Parecía un hombre muy visionario, y hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari tuvo una preparación política muy importante y una formación académica como no se había tenido en la presidencia de la República. Tenía una aceptación alta y todavía en los últimos meses de su administración se percibía júbilo. Hubo formas de cuidar el manejo de la corrupción y el tema del narcotráfico que años más tarde se supo pudieran ya haber estado trabajando directamente con la presidencia de la República, los grupos del narcotráfico, a través de su hermano Raúl Salinas de Gortari. Fueron datos que han revelado expresidentes y exfuncionarios de aquella administración, pero había la posibilidad, y tal vez por el tamaño de las organizaciones del narcotráfico y la delincuencia organizada, no era tan perceptible a la sociedad, permanecía oculto. Es evidente que existía ya una relación completa entre el gobierno y los grupos delictivos, pero no salía a flote, se mantenía oculto, y había, por supuesto, toda la posibilidad de, a través de la política, con programas sociales como el de solidaridad y otras cuestiones, insisto, los grandes convenios internacionales, mantenían a la gente feliz en la medida de lo posible y ajena, todavía ajena hasta cierto punto a los temas del narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, las elecciones de Carlos Salinas, donde quedó electo Carlos Salinas, hicieron como que patente que la corrupción ya estaba bien inmiscuida en el gobierno, sobre todo en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, eso fue lo que aprovechó Luis Donaldo Colosio para como que promover su discurso, para potencializar su discurso. Y bueno, la gente era un fenómeno lo que estaba pasando con Colosio. Y después pasa la muerte de Colosio. Y hay otro cambio en la percepción de la sociedad ante el problema de la corrupción y ante el problema de la política.
¿Cómo vive la sociedad ese momento, el asesinato de Colosio? Fue un golpe bajo para la sociedad mexicana porque el PRI había sido el partido hegemónico y como bien acabas de decir, al interior del PRI, al interior del PRI se conocía justamente lo que ocurría, los manejos corruptos de los puestos públicos, la relación que había con grupos criminales, no le gustaba a todos los priistas. Y Luis Donaldo Colosio pertenecía a esta nueva generación de priistas, además un priista del norte del país que sabía y conocía también el teje y maneje de los grupos criminales y había encontrado vínculos de la administración en funciones, la de Carlos Salinas, y él toma un discurso, sí de combate a la corrupción, sí de apoyo a la gente. Hay que recordar que Luis Donaldo Colosio fue titular de la Sedesol en la administración de Carlos Salinas de Gortari y era justamente donde se conocían los desvíos del recurso público, las corruptelas que había en ese gobierno, y él tomó una bandera de cambiar una perspectiva política. Y ante esta confrontación indirecta que había dentro del propio revolucionario institucional se le ve como una amenaza. De ahí que existan las teorías fundamentadas en el sentido de que pudo haber sido una cuestión de venganza política porque había fuego amigo entre los priistas y que pudo ser el propio presidente en funciones quien orquestara este ataque directo o asesinato de Luis Donaldo Colosio, que tenía una aceptación muy grande en nuestro país. Insisto, todavía el PRI era el partido hegemónico y se veía al PRI como el único calificado para tener un candidato presidencial serio. Después, con la llegada de Ernesto Zedillo, que era el que estaba manejando la campaña de Luis Donaldo Colosio, la gente lo acepta bien relativamente, pasa lo de la crisis, de alguna forma lo sabe manejar, pero también durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pasa que empiezan a surgir un montón de cosas. El expresidente Miguel de la Madrid señala a Raúl Salinas y a Carlos Salinas de Gortari como responsables de lavado de dinero de cárteles internacionales de droga. También pasa la muerte de Ruiz Massieu, de Maquio, de Ruiz Massieu por haber condenado, bueno, no, haber señalado al hermano de Carlos Salinas de Gortari, y ya se hace como que más evidente el problema del narcotráfico vinculado con el gobierno, que durante muchos años lo estuvo y la gente como que de alguna manera empieza a abrir los ojos, pero no tanto porque también los medios de comunicación aún como que estaban en pañales. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿cuál era la percepción de la gente respecto al narcotráfico y al gobierno? Sí, Zedillo tuvo que recibir un país con muchos problemas, no solo el económico, que conocemos todos, la debacle financiera del 94, que fue su principal reto, pero surgen también otros problemas de violencia, de falta de gobernabilidad y los primeros actos ya sanguinarios de los grupos criminales. Hay que recordar que también en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en fuego cruzado, matan al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y todo esto se convierte en un revuelo. La gente empieza a mirar que los grupos criminales tienen fuerza, tienen poder en armas y poder de organización. Con todas las responsabilidades, creo que el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo también que acatar algunas cosas siendo priista en cuanto al manejo todavía de la política, de la mano directa con el crimen organizado. Tal vez no tuvo opciones y lo que le interesaba era trabajar otros temas como el económico o el democrático. Hay que recordar que finalmente se puede dar una transición hasta que estuvo Zedillo en el poder, que no estaba tan casado con el PRI, y hay que recordar que también hubo un divorcio con su partido político porque él no era quien tomaba las decisiones al interior del PRI. Pudo conformarse con muchas cosas, pero fue el primer presidente priista que no tenía el liderazgo al interior de su partido y que más bien se ocupó de los temas reales de la administración pública, insisto, el económico y el político, logrando incluso en ese sexenio también
el surgimiento y la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, sin dejar de lado que la violencia empezó a hacerse presente y empezó a mostrar el músculo, la violencia y el crimen organizado, una situación que ya no podía ser ajena a la sociedad en general, y no solo porque los medios lo contaban, porque existía desde luego ya gente que tenía conocimiento del desplazamiento y las actividades de los grupos criminales, y ya no en puntos o estados contados de la República, sino ya en regiones enteras que estaban funcionando a partir de la logística del narcotráfico. Y justamente esto que menciona bien de Zedillo, que fue el primero que no se casó con el partido, fue lo que dio pie junto a muchísimas otras cosas al cambio de partido en el poder. Sí. Y justo con lo del 2000, y aparte de que ya veníamos del sexenio de de Salinas de Gortari, que muchos dijeron que era fraude, Ernesto Zedillo, que asume el cargo después de la muerte de Colosio, básicamente. Sí. Y llega Fox, que propone esta cosa de cambio de partido. Básicamente era su discurso, el cambio. ¿Y cuál era la percepción de la gente respecto al problema del narcotráfico? Porque también Fox como que sugirió el combate al narcotráfico. ¿Cuál era la percepción de la gente respecto al gobierno durante el sexenio de Fox? La expectativa fue muy alta con Vicente Fox Quesada. En el año 2000 surgió esta euforia de cambiar de partido político. Con el surgimiento de todos estos problemas, tanto el económico como el político y la propia violencia, se convirtieron en los enemigos del PRI y se achacó al PRI desde la campaña de Vicente Fox Quesada como los padres de estos demonios que aquejaban a la sociedad mexicana, a la sociedad mexicana. Se culpó al PRI de insertar la corrupción, de permitir la violencia, de permitir que se establecieran estos grupos poderosos de narcotraficantes, y la gente vio en Fox y en el PAN una esperanza, puso las expectativas muy altas. Sin embargo, una vez instalado en el poder, Vicente Fox al parecer se alineó a lo que ya existía de los convenios entre políticos. No hubo mayor persecución, y hay que recordar que también el sexenio de Vicente Fox, al concluir, por supuesto, como cuando ocurre en nuestro país, o ocurría, puedo decir que el sexenio que acaba de terminar de Peña Nieto ya tuvo pues un ojo más crítico por parte de la sociedad, pero al menos en el sexenio de Fox, al concluir, se supo que también fue de los más corruptos y, por supuesto, de los más insensibles a las necesidades, cuando ya la sociedad estaba dentro de un clima de violencia y de narcotráfico cada vez más latente y cada vez más en más estados de la República, es decir, con un avance territorial importante. Los medios de comunicación recibieron como que mucha ayuda de esta parte de Fox que promovió la libertad de expresión, en cierta forma. ¿Cómo influyeron los medios de comunicación para como regar la información respecto al narcotráfico? ¿Cuál fue su función? Hay una información bastante buena con respecto a la relación entre Vicente Fox y los medios de comunicación y la labor que se hizo desde afuera. Recuerdo que en alguna ocasión un periodista norteamericano vino a México y dijo: deberían estar felices los periodistas porque ahora sí pueden criticar a la figura presidencial. Vicente Fox dio esa apertura y logró que dejara de verse al presidente como intocable. Pero de fondo, lo que realmente ocurría en el país es que Vicente Fox tuvo un divorcio con los medios de comunicación por cuestiones económicas. Al ser Vicente Fox un empresario, empezó a querer aprovechar lo que decía la ley para lograr que los medios le dieran difusión gratuita. Los medios de comunicación, al ser también empresas, exigían convenios, y a partir de este choque entre el gobierno federal y los medios más poderosos fue cuando se empezó a hacer la crítica como una medida de presión para que existiera dinero público en los medios privados. Y bueno, Vicente Fox jamás cedió, y es por eso que se convirtió en el presidente más señalado, más criticado, y que estaba más en la mira de los medios de comunicación porque ya no gozaba de esa protección.
Y también, por ende, los medios de comunicación, al no estar tan focalizados o centrados en cuidar la figura presidencial, empezaron a mirar y a darle pues este sentido social a los medios, ver que había grupos de narcotraficantes, que se multiplicaba la violencia sin que el presidente de la República tuviera mayor interés de hacer un control en el discurso tal vez, pero no había acciones reales para controlar o cambiar la situación o la realidad de grupos organizados de la delincuencia cada vez con más presencia en el país, y era algo que ya no se podía ocultar y que los medios no estaban dispuestos a ocultar por el sentido económico. Y justamente este crecimiento de la violencia es lo que aprovecha Felipe Calderón para darle fuerza a su campaña, que era el combate contra el narcotráfico. Y bueno, fraude o no, ganó Calderón y su discurso era muy apoyado. ¿Cómo opina usted que la gente veía al narcotráfico al terminar el sexenio de Vicente Fox y al iniciar el de Felipe Calderón? ¿Cuál era la percepción de la gente del problema? Vale la pena recordar que Felipe Calderón sí tenía oficio político, a diferencia de Vicente Fox, que fue un personaje a quien le dieron la oportunidad en Guanajuato. Como tuvo una buena gestión o administración, se le permitió llegar hasta la candidatura del Partido Acción Nacional. Felipe Calderón, por el contrario, había sido dirigente del PAN y tenía el manejo del discurso político. Pero si recuerdan, en la campaña de Felipe Calderón no tomó como bandera el combate al narcotráfico. Él decía que era una persona con las manos limpias y que se iba a convertir en el presidente del empleo. Cuando llega y toma el poder, se da cuenta que no solamente era crear empleos, sino que hay también un severo problema por la cantidad de violencia y de grupos delictivos operando en las narices o tal vez hasta en contubernio con las autoridades. Y a pocos meses de haber llegado a la presidencia decide declarar la famosa guerra contra el narcotráfico, que se convirtió en su bastión y no podemos decir que fue su fortaleza. Al final terminó siendo el talón de Aquiles de Felipe Calderón, porque la llamada guerra contra el narcotráfico desató más muerte, más violencia, y la reproducción o el surgimiento de más y más grupos criminales que, al ver detenidos a sus líderes, peleaban entre ellos por quedarse con las plazas vacantes o con los liderazgos vacantes, y fue cuando realmente, sin descaro, sin medida, todos empezamos a conocer sobre las acciones del narcotráfico, que ya no fueron únicamente en cuestión del trasiego o mercado de la droga interno, sino que incluso llegaron a diversificar los delitos al punto que se volvieron ya bastante gravosos para la sociedad mexicana. Homicidios dolosos, secuestros y todo lo que se les ocurra que pueda cometerse de manera negativa por el crimen se dio de manera exponencial en el sexenio de Felipe Calderón. Y cuando termina el sexenio de Felipe Calderón ya pues es más que evidente, la gente tiene pavor y pánico, baja el empleo porque muchos negocios empiezan a cerrar, en muchos estados empieza a cerrar operatividad, muchas empresas, y entonces evoluciona, hay un cambio en la percepción de la gente respecto al narcotráfico porque se empieza a convertir en una opción. Uh-huh. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando empieza, bueno, que se considera el sexenio de la corrupción, ¿cómo cambió la percepción de la gente respecto al narcotráfico? La gente ya tenía una conciencia de que existía el crimen organizado y que operaba, como bien apuntas, sabían incluso los niños que ya habían crecido durante 6 años con un discurso: existen los grupos criminales y reclutan personas y ganan dinero y tienen armas y tienen poder, y están en algunos casos, y lo digo por esta hipótesis que existe con fundamentos y con pruebas, incluso que hemos visto las declaraciones en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos, en las cuales se asegura que tenían a elementos de la policía coludidos, comprados, amenazados, a políticos, y que los propios presidentes habían recibido de manos de los narcotraficantes jugosos sobornos a cambio de protección,
La realidad es que la gente ya estaba muy consciente en el discurso, en el gobierno de Peña, la gente ya estaba muy consciente de que existía el problema del narcotráfico. Si compraron el discurso de Enrique Peña Nieto fue porque el PRI empezó a manejar la idea de que el PRI sí sabía gobernar y que el problema del narcotráfico se sale de control en los dos sexenios panistas, tanto el de Vicente Fox Quesada como el de Felipe Calderón, que abiertamente declara la guerra al narcotráfico. Y aunque no fue tampoco su línea de trabajo principal planteada por Enrique Peña Nieto, él hablaba de progreso, de recuperar inversiones, etcétera, como los priistas sabían hacerlo, la realidad es que en este sexenio pues fue todavía mayor el crecimiento de los grupos delictivos, la guerra encarnizada con la aprehensión del Chapo por obtener el control del cártel del Sinaloa. Ahora ya no son 5 o 6 cárteles, ahora son el doble o triple de grupos criminales que de manera fuerte están peleando y tienen su guerra intestina para saber quién puede liderar el mercado de la droga. Y bueno, si a esto le sumas también que la corrupción no disminuyó, sino que se incrementó, y desde luego hubo medios de comunicación muy valientes y ya con la madurez de decirle a la gente todo el tiempo lo que pasó. Ya no fue, a diferencia del sexenio o los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, donde se podía maquillar todo, donde se podía cambiar una información por otra, ahora no. También con la diversidad de los medios de comunicación y a sabiendas también de que muchos medios de comunicación no contaban con el convenio, no tenían un compromiso económico ni moral con la figura del presidente, hubo la oportunidad también de contar con información distinta, información que nos habló siempre de hechos corruptos, que nos mostró en momentos claves las fallas del gobierno. Y hablo momentos claves como el saber que tenían una casa millonaria la pareja presidencial, momentos claves como para saber que no se hizo nada para evitar la desaparición y muy probablemente la muerte de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Y bueno, todo este tipo de situaciones ya no se escondieron en este sexenio. Hablamos de una madurez no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad misma que ahora exige información veraz y que tiene también los recursos para no quedarse con una sola historia o versión de los hechos, sino que está buscando siempre complementar o contrastar la información que se ofrece, y ahora ya no solo por los medios tradicionales, incluso también por medios como las redes sociales que se han vuelto tan populares en los últimos 5 o 7 años en nuestro país. Sin embargo, los medios, igual las redes sociales y demás, podemos ver que hay una exaltación y una apología de los valores, si se puede decir valores, de la narcocultura, este fenómeno que salió de la narcocultura. Uh-huh. ¿Cómo observa actualmente que sea la percepción de la sociedad ante el narcotráfico, que ya no es algo ajeno, ya es algo aquí a nuestro nivel? Uh-huh. ¿Cómo observa que es ahora y cuáles son sus expectativas? ¿Cómo piensa que va a evolucionar en el próximo sexenio? Caray, muy buena pregunta. Celebro mucho la apertura que hay a través de los medios cibernéticos. Celebro mucho que la gente pueda ser partícipe de contenidos, porque un periodista o un medio de comunicación jamás es ni será omnipresente, no puede estar en todos lados. La sociedad contribuye y eso es algo valiosísimo y algo a lo cual siempre estaremos agradecidos quienes queremos ver una sociedad crítica. Estaremos muy agradecidos de que el Internet tenga esa posibilidad, que las redes sociales estén dando una herramienta para que la gente pueda denunciar y pueda ser testigo en momentos clave de la sociedad mexicana. ¿Falta madurez? Por supuesto que la falta, y hemos tenido casos muy graves de manejo poco serio de la información, desde cuentas particulares, gente que no está preparada para el manejo de información, que le da lo mismo cambiar datos por otros, que le da lo mismo levantar falsos en contra de personas que pudieran ser inocentes,
ha traído consecuencias graves en nuestro país. En los últimos 2 años, el tema de las fake news ha provocado que incluso personas sean asesinadas, acusadas de secuestros que no cometieron, de secuestrar niños cuando en realidad no había suficientes elementos y que ya no son llevados a la justicia. El hartazgo de la sociedad, la triste relación que ha existido entre medios de comunicación, políticos y delincuencia, ahora se ve reflejada, quizá no de la mejor manera, en una sociedad cansada que está dispuesta a todo y que está dispuesta a hacer su propio trabajo informativo y no de la mejor manera. Yo esperaría que en este sexenio hubiera también la madurez, con todo el apoyo que ha tenido en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la confianza que hay en él para mejorar y cambiar las cosas, también se vea reflejada en una actitud social distinta. Y no me refiero con esto a que deje la gente de subir videos, de ser testigo de los hechos, porque también debe denunciarse, y también si se encuentra corrupción en este sexenio, también los medios de comunicación tienen que estar ahí para notificarlo. A lo que me refiero es que la gente también debe tomar conciencia del alcance que tiene un mal manejo de la información, de lo peligroso que puede ser subir información falsa o compartir rumores en redes sociales por la fuerza que han tomado estas. Yo sí esperaría que transitemos hacia una madurez como sociedad mexicana para utilizar estos recursos tecnológicos de la mejor forma y sobre todo para vigilar que la transparencia y las promesas políticas puedan cumplirse por el bien de todos. Muchas gracias, profe. No, al contrario, gracias a ustedes. Al final está bien. Sí, no, Pues, ¿qué tal le pareció la entrevista, profe? Está muy interesante el tema, chicos. Sí, ¿no? Felicidades. Sí, me gusta. gracias, Tarlili. Lo vamos a subir a YouTube para que lo compartas. Ok. Ahí lo editan porque sí tuve Sí, sí, 3, sí. 4 tropiezos.